Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Esta respuesta del doctor Rafael Ollarte que acabamos de escucharla la dio a una pregunta que tenía simplemente la intención de saber sobre la viabilidad o no de incluir la papeleta en las elecciones del 7 de febrero. Pues hablábamos en ese diálogo sobre las próximas elecciones y su marco legal. Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua. Fue uno de los profesionales del derecho que realizaron una exhaustiva revisión de las preguntas, 5 preguntas que están hoy a consideración de la Corte Constitucional. Doctor Castro, muy buenos días. El abogado Ollarte, como acabamos de escuchar, aprovechó esta pregunta de forma para hablar más bien de un tema de fondo, del de la minería, y evidentemente su propia creencia de que Azuay, de que Cuenca están equivocados y que no pueden pretender a través de una consulta popular local cambiar lo que está escrito en la Constitución. Se refiere al artículo 407 que aprueba como una actividad lícita la actividad minera. Quisiéramos conocer sus comentarios. Buenos días, Gustavo. Yo comprendo las declaraciones del doctor Rafael Ollarte en virtud de que él es un defensor de algunas empresas mineras. Lo ha hecho muy concretamente en los trámites ante la Corte Constitucional, sosteniendo amicus curiae en favor de esas empresas. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional, yo creo que el doctor Rafael Ollarte está profundamente equivocado, porque con la consulta popular no se pretende someter al pueblo un texto de cambios constitucionales, enmiendas o reformas constitucionales que restrinjan derechos o que alteren la estructura del Estado, tal y como se refiere, ¿no es cierto?, la Constitución de la República al establecer las formas a través de las cuales se puede hacer ejercicio de la reforma constitucional. Lo único que estamos sometiendo nosotros, o pedimos que se someta a consulta, y esperamos el dictamen favorable de la Corte Constitucional, es para realizar unas preguntas concretas sobre un problema concreto de interés fundamental para el GAT, que se refiere al tema de permitir o no la explotación minera metálica a gran escala y a mediana escala, en el caso de los ríos Lorcay, en aquellas zonas de recarga hídrica, es decir, en aquellos lugares o sitios donde se produce el agua, en las altas cuencas de los ríos Tarqui, Yanucay, Tomebamba, Machangara y Lorcay, y que en virtud de esa prohibición que se pretendería alcanzar, se pueda proteger los intereses del consumo de agua de los habitantes de cuenca. De forma que nosotros no estamos sometiendo a consulta popular un texto normativo que se forme la Constitución. La Constitución va a seguir tal y cual está. Simple y llanamente, el asunto es que vamos a someter, si es que así efectivamente la Corte Constitucional lo permite, una consulta al pueblo sobre un problema concreto, que eso no significa reformar la Constitución. Caso contrario, ¿no es cierto?, no se hubiese podido establecer las formas de democracia directa y las consultas populares que pueden ser realizadas por iniciativa ya sea del Ejecutivo, de los gobiernos autónomos descentralizados o de la ciudadanía. Además de que el doctor Rafael Ollarte, conocedor del derecho constitucional, debe saber, pero parece que ayer se olvidó, que la Corte Constitucional ya ha resuelto estos temas que ayer manifestaba él en las consultas populares, en las dos primeras peticiones de consulta popular planteadas por el prefecto provincial de la Azuay. De manera que ese tema está solucionado. No puede haber confusión ante la ciudadanía, no pretendemos reforma constitucional, enmiendas o cosas por el estilo, sino simplemente que se nos permita a los cuencanos y cuencanas decidir sobre el garantizarnos el agua para los habitantes. Doctor Castro,
Doctor Castro, muy buenos días. Otro tema al que hizo referencia el doctor Ollarte el día de ayer a propósito de estas consultas tiene que ver con si es o no es necesaria una consulta popular. Él dice que las prohibiciones están ya establecidas en la Constitución y que inclusive las respuestas que se dieron favorablemente con una alta votación en la última consulta popular reciente, la última realizada, están ya incorporadas también en la Constitución y que quizás no se requiere una consulta popular, sino que únicamente podría quedar esto en manos de la Municipalidad de Cuenca y esta, a través de sus competencias y sus atribuciones, hacer un cambio de uso de suelo, por ejemplo, es decir, declarar a la zona en la que está Río Blanco o Loma Larga como una zona, en este caso, protegida, por ejemplo. El mismo doctor Rafael Ollarte señaló el día de ayer que en la consulta popular se estableció, ¿no es cierto?, la prohibición de la minería en 3 zonas fundamentales: zonas intangibles, las áreas de protección y los centros urbanos. Y el aspecto, ¿no es cierto?, del tema de fuentes de agua, zonas de recarga de agua, humedales, etcétera, no estuvieron dentro de la consulta. Recuerde usted que de parte de múltiples sectores ciudadanos, de juristas, de colectivos ambientalistas, etcétera, solicitaron al presidente de la República, inclusive formularon amicus curiae en el sentido de que se amplíe la consulta. Pero el presidente de la República no los consideró así, tampoco la Corte Constitucional se hizo eco de sus amicus curiae de los colectivos ciudadanos y ambientalistas que en esa época plantearon una ampliación de la consulta popular. Y la consulta se restringió a esos 3 aspectos que el mismo doctor Ollarte señalaba. ¿Por qué hace falta la consulta popular? Porque efectivamente las competencias que establece la Constitución para los municipios están explícitamente señalados en la Carta Magna. El tema de la consulta es necesario para que la ciudadanía se pronuncie sobre la prohibición de la minería en estas zonas específicas de recarga hídrica, que es un tema que no fue materia de la consulta popular, ni tampoco, insisto, es materia de reforma constitucional. Y por ello es imprescindible la consulta popular para que efectivamente quede, ¿no es cierto?, garantizado el hecho de que no se pueda realizar explotación minera en esas zonas de trascendental importancia para el régimen Doctor de las Castro, aguas. otro de los temas que toca el abogado Ollarte, dice: Cuenca debe estar consciente que si es que se prohíbe la explotación minera a través de la consulta popular, la región también debe renunciar a los fondos, a las regalías mineras. Es uno de los argumentos que él utiliza para señalar que es un tema que no conviene a los intereses públicos. Y recientemente el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, quien es, entendemos que un minero enquistado en el gobierno y el principal promotor de la política pro gran minería del gobierno nacional, presentó hace pocos días el plan de desarrollo minero que oficialmente sería aplicado en Ecuador. Se habla en ese plan de exportaciones por unos 62.500 millones de dólares. Señala el propio plan que esto incluiría actividad minera hasta el 2030, estas cifras, y que de allí 6.515 millones, es decir, una décima parte, sería recaudación tributaria para Ecuador. También habla de 545.000 empleos. ¿Cómo entender esta declaración, esta apreciación del abogado Ollarte con respecto a que Cuenca debería renunciar a estos fondos aparentemente millonarios? Se equivoca nuevamente el doctor Rafael Ollarte en forma garrafal, porque, mire usted, a nosotros nos enseñaron en el primer año de Derecho, cuando estudiábamos el Código Civil, que se pueden renunciar los derechos siempre y cuando miren al interés personal del renunciante, cuya renuncia no esté prohibida por las leyes. Estamos hablando acá de temas de interés público. ¿Por qué la ciudad de Cuenca puede ser obligada a renunciar a cualquier situación respecto al presupuesto del Estado? Pero en cuyo caso debemos decirlo entonces, y recordarle también, ¿no es cierto?, a Ollarte, de que así también se debe reconocer en su justa medida los aportes que tiene Cuenca al presupuesto nacional, motivados por el impuesto a la renta, o por el tema, ¿no es cierto?, de que en nuestro territorio se generan importantes proyectos hidroeléctricos,
Y Cuenca no ha sido efectivamente tratada en forma justa, por ejemplo, en la distribución de la energía eléctrica. Entonces tenga presente eso, los aportes de Cuenca al interés nacional. Y lo que Cuenca aporta no es distribuido de forma proporcional. Por lo demás, si es que Cuenca tendría que efectivamente renunciar a los ingresos de las famosas regalías que aún no se perciben, por supuesto, por temas de la minería, habría que comparar efectivamente cuánto supuestamente no estaría ingresando a la ciudad de Cuenca, pero a cambio, ¿no es cierto?, tendríamos que comparar cuánto efectivamente de Cuenca gana en cuanto a proteger, ¿no es cierto?, sus aguas, que es un recurso estratégico fundamental. El oro, la plata pueden acabarse, etcétera, etcétera, y bueno, de alguna manera los seres humanos podemos de una u otra manera prescindir de algunas cosas, pero lo que no podemos prescindir es del recurso al agua. Entonces, usted puede llenarse los bolsillos en un momento dado y seguir siendo pobre, más aún con la corrupción en nuestro país, pero efectivamente carecer de agua. Y el carecer de agua sí es un problema vital para los habitantes. Yo quisiera, aprovechando esta coyuntura, doctor Castro, refrescar declaraciones que nos hizo en esta misma semana, me parece que el día martes, la señora viceprefecta de la SUAY, Cecilia Méndez, que está próxima a asumir la prefectura si las cosas se dan con respecto a la candidatura de Yacu Pérez. A partir de la primera semana de octubre ella sería la prefecta. La señora prefecta, en parte de sus declaraciones, habló sobre un grosero centralismo que afectaba a la provincia de la SUAY, que ella ha podido constatar en una experiencia directa como viceprefecta de la SUAY, y llegó a decir en esa entrevista que todo esto le hace pensar en políticas reales de descentralización que tiene que activar la provincia de la SUAY. Nos gustaría también su comentario con respecto a este tema y a los fondos, a la alusión de Ollarte de por medio. Bueno, mire usted, tiene razón la viceprefecta, porque en realidad el centralismo político es gravísimo. Dese cuenta que nosotros ahora hemos confirmado cómo en la ciudad de Quito la única opinión pública, las opiniones que circulan en Quito es en torno, ¿no es cierto?, a lo que acontece con el gobierno central y los problemas de una o dos ciudades en el país. Pero los problemas de las demás ciudades de los países, de los demás gobiernos autónomos descentralizados, no circulan, por ejemplo, en la opinión central. Hay el centralismo político, el centralismo económico, y a través de ese centralismo absorbente se imponen decisiones en consultas a los pueblos, a la ciudadanía. ¿Cómo es que de Quito a nosotros quiere imponernos, cierto, de ser un distrito minero, tener un destino minero en nuestro suelo, y que ese destino minero nos afecte terriblemente inmensos recursos naturales estratégicos de nuestro cantón? Y otra experiencia que hemos tenido a nivel nacional es que efectivamente la autonomía y la descentralización, a pesar que consta, ¿no es cierto?, garantizada en la Constitución, ella ha quedado en la letra de la Constitución, dado que no se ha respetado, y más bien hemos vivido un hipercentralismo absorbente, añadido, ¿no es cierto?, a un autoritarismo brutal durante muchísimos años, y sigue persistiendo ese centralismo. Cuenca, las demás ciudades del país, los demás gobiernos autónomos descentralizados no son consultados, por lo menos en su opinión, para tomar resoluciones desde el poder central, de forma que hace falta ejercer realmente la autonomía y la descentralización en la forma que está establecida en la Constitución. Más aún, me permito recordar que en la Constitución se establece la autonomía política de los gobiernos autónomos descentralizados. Yo mismo, cuando estuve de asesor de la Asamblea Constituyente de Montecristi, señalé la preocupación y me decía, ¿estarán conscientes los constituyentes de lo que significa la autonomía política? Y allí que pasó. Y entonces lo que hace falta es que efectivamente los pueblos, la ciudadanía y sus autoridades ejerzan a plenitud esas competencias derivadas de la autonomía política y hacer efectivamente un gobierno local. Yo he planteado en muchas ocasiones que se debe dictar aquí en base de la autonomía política, una ordenanza marco que norme las actividades, las actuaciones del poder central en el territorio del Cantón Cuenca. Ese es un verdadero ejercicio de la autonomía y descentralización, y estamos a tiempo de hacerlo. Es hora, ¿no es cierto?, de que se haga ejercicio de esas competencias. Ahora, volviendo al tema de los ingresos económicos, realmente son cantos de sirena. Si usted compara efectivamente sus ingresos económicos con lo que se tenga que erogar por las remediaciones ambientales, realmente no hay una proporción.
los del dinero de la minería, además, como todas las otras actividades donde existe dinero de por medio, son actividades cruzadas por una inmensa situación de corrupción precisamente que para hacer viable se lo hace, ¿no es cierto?, centralmente, y a la final no llegan esos recursos a manos de los pueblos, de las comunidades, de las respectivas ciudades, de los territorios. Así ha acontecido dentro de la historia nacional. Sin embargo, les podría decir, pero sin embargo, ¿no es cierto?, no hay que oponernos a los ingresos por diferentes actividades productivas. Bien, pero hay actividades productivas que más generan perjuicios. Y en este caso concreto, la minería no aporta de mayor forma a lo que es el Producto Interno Bruto. Ya. Otro aspecto, doctor Castro. Estas millonarias cifras que entrega el plan minero, que las maneja el ministro Benalcázar, pueden ser cifras que obnubilan de alguna manera. Hablar de 600 mil millones de exportaciones, de 6.500 millones de ingresos para el fisco en impuestos, son cifras bastante grandes, pero primero se refieren estas a periodos bastante largos y además hay que poner bajo la lupa estas cifras. En la provincia de La Suay, por ejemplo, se ha dicho que el proyecto Río Blanco no aportaría una cifra superior a lo que era el impuesto verde que se aplicaba aquí a los vehículos en la provincia de La Suay, es decir, una cifra realmente insignificativa año a año. Pero en todo caso, lo que preocupa es que el gobierno sigue considerando a los proyectos Quimsacocha, que lo denomina Loma Larga, y al proyecto Río Blanco como proyectos que se van a realizar. Están dentro de los planes mineros. Se cuestiona la decisión de la consulta popular de Girón. Además, se ven alternativas para ponerla incluso dentro del Cantón Cuenca y seguir viabilizando este proyecto, mientras que con respecto a Río Blanco, el ministro Benalcázar señaló en una reciente declaración de que aguarda una decisión de la Corte Constitucional que deberá pronunciarse sobre la sentencia que la Corte Provincial hizo en 2 ocasiones ratificando lo de Río Blanco. Es decir, es un proceso de desacreditación no solamente de la opinión ciudadana reflejada en consultas populares, en la consulta nacional de 2018, en la de Girón y otras expresiones públicas que se han dado, en expresiones también de empresas como la empresa municipal Etapa, el municipio, la prefectura de El Azuay, pero también dejan de lado por parte del Estado ecuatoriano las decisiones judiciales que se han tomado sobre este tema. Sobre ese aspecto, Gustavo, yo tengo que realizar las siguientes observaciones. Primero, el plan minero, el plan de desarrollo minero planteado por el Estado central, no toma en cuenta lo siguiente, que para proyectos mineros que puedan efectivamente y afectan al medio ambiente, tiene que efectivamente pasarse primero por las respectivas consultas. Y las consultas, tanto por temas de medidas legislativas, por temas, ¿no es cierto?, de protección de recursos naturales, por temas ambientales, está debidamente reglada en la Constitución de la República. Y entonces lanzar a priori un plan minero, sin tomar en consideración estas limitaciones constitucionales, sino solamente fijándose en el supuesto interés económico de los ingresos, es realmente un engaño para el país, porque no se puede plantear planes mineros al margen de las consideraciones constitucionales. Lo que sucede es de que en nuestro país, y esa es, ¿no es cierto?, una tragedia que venir insistiendo en cada momento, la Constitución es rebasada por las acciones prácticas concretas de la real política del régimen de turno. Pero ese tiempo, ¿no es cierto?, de despotismo y de arbitrariedad tiene que agotarse en el país. La experiencia que vivió el país es trágica en el sentido de tantos años de correísmo donde fueron violados, ¿no es cierto?, fue violada la Constitución, el ordenamiento jurídico en general, y se ponían las decisiones a rajatabla conforme a la voluntad política omnímoda de una persona que ejercía el poder como monarca. Esa situación en el país no ha pasado de una u otra manera, y cada vez existe más atropellos al régimen constitucional, lo que simplemente motivará que en el futuro se acumule tanto estas situaciones de centralismo, de arbitrariedad, de despotismo, de imposición, que los pueblos reventarán. Entonces asistiremos a otros octubres en nuestro país, estallidos sociales enormes, porque los pueblos ya no soportan tanta arbitrariedad, y esto a nivel del mundo. Se ha pasado una época, y esto está demostrado por estudios de juristas de renombre, como Luigi Ferrajoli y otros,
cómo ha existido una crisis del derecho a nivel mundial, el despotismo y la arbitrariedad, los estados permanentes de excepción, la imposición de intereses económicos transnacionales sobre la soberanía de los estados de bárbaros. Y eso ya sufrió una respuesta por parte de los diferentes pueblos del mundo. Lo que se espera es de que ante la continuidad de estos atropellos, los pueblos efectivamente se rebelen y estallen. Yo espero que las lecciones que hemos pasado sean asumidas por el nuevo gobierno del país. Y Cuenca al menos no creo que soportaría, ¿no es cierto?, una imposición donde simplemente a rajatabla se pretenda rebasar las propias sentencias constitucionales o también observaciones de la propia Contraloría General del Estado respecto del proyecto Loma Larga y del proyecto Río Blanco, o que simplemente se desechen y se olviden, se den las espaldas a pronunciamientos de diferentes sectores ciudadanos. Cuenca tiene dignidad. Y yo creo que la ciudadanía de Cuenca asumiendo una conciencia para no dejarse ir respetar. Yo creo que las empresas transnacionales deben hacerse de un criterio, deben irse haciendo, ¿no es cierto?, un criterio fundamental. La minería en las zonas de recarga hídrica y el Cantón Cuenca no pasará. Y no pasarán porque tiene que aplicarse la Constitución, porque tiene que atenderse la consulta que reclamamos los cuencanos y cuencanas, porque el gobierno autónomo descentralizado ha solicitado en nombre de la ciudadanía efectivamente que seamos consultados. Si la Corte Constitucional nos negaría esta consulta popular, entonces la resolución de los conflictos entraría en el pase de la fuerza del Estado, y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a la violencia. Camino que queríamos, ¿no es cierto?, evitar definitivamente. Ahora, doctor Y por otro Castro, lado, también tiene que tomarse en cuenta las experiencias del modelo extractivista, que lo que se espera hoy es la recuperación económica del país vía, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura. La agricultura ha sido un sostén fundamental para nuestro país, que la gente aprenda, ¿no es cierto?, quizás a vivir con menos, pero a tener lo fundamental, tener servicios, ¿no es cierto?, de calidad, tener los productos alimenticios garantizados, tener el agua garantizada, vivir una vida más austera, una vida de profundidad con la naturaleza. Es un modelo diferente, porque la pregunta del millón a la final es, ¿hemos aprendido algo de lo que ha sucedido con la pandemia y de cómo el brote viral en el mundo ha sido resultado de las agresiones y el irrespeto por parte de los seres humanos, de los nichos silvestres, de los nichos naturales, de los animales y otras especies biológicas? Y en este contexto, doctor Castro, el día 17 de septiembre, ayer, empezó a circular una carta que habría sido enviada o está abierta al público para que pueda adherirse, dirigida a los jueces de la Corte Constitucional, a quienes se les solicita la aprobación de esta consulta popular para que cuencanos y cuencanas podamos pronunciarnos respecto de este tema. ¿Ustedes han considerado, han visto necesario enviar esta carta? Conozco que hay un importante número de adherentes ya, quienes se han sumado a los miembros del Cabildo por el Agua en esta carta abierta que será entregada, no sé si esta ya fue entregada, fue emitida ya a los miembros de la Corte Constitucional. Mire, el tema es que hay una serie de acciones que se han planteado para sensibilizar a la opinión pública nacional y a la propia Corte Constitucional. Desgraciadamente, creo que no es posible o no será posible tener a la Corte Constitucional en nuestro medio para que, previo efectivamente a resolver sobre el tema, podrían visitar nuestros páramos, humedales, nuestros recursos hídricos, conozcan, ¿no es cierto?, el sistema hídrico de la alta montaña acá en nuestro cantón. Pero creo que es posible que la opinión pública y la Corte Constitucional se sensibilice a partir también de una serie de amicus curiae que se están tramitando por parte de diferentes personalidades, por parte de las universidades, de organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos, sectores populares en general, que están aconsejando y señalando y motivando a la Corte Constitucional la necesidad de que se dé paso a esta consulta popular. En todo caso, doctor Castro, los sectores mineros evidentemente están viendo como una grave amenaza la consulta propuesta por el Cabildo de Cuenca y las organizaciones ciudadanas, y se encuentran en estado de alerta. Han puesto en marcha un gran cabildeo, un gran plan de comunicación, iniciativas a gran escala con el poder económico que se maneja en estos círculos,
Tienen además insertado, como habíamos señalado, en el gobierno a personas como Fernando Benalcázar, que impulsan esa política gubernamental pro minería. Con todo esto, ¿qué posibilidades de éxito ve usted a la consulta popular, a que se realice y ojalá conjuntamente con las próximas elecciones? Gustavo, si es que en este país queda algún resquicio para respetar la Constitución todavía y terminar esta etapa del gobierno con algún respeto a la Constitución, al ordenamiento jurídico, no tendría duda alguna de que si hay respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, y sobre todo es consecuente con las formas de participación democrática de la ciudadanía, la Corte tendría que dar paso. Pero mire usted que efectivamente, como usted ha señalado, estamos enfrentados a intereses económicos poderosísimos. El día de ayer nomás tuve conocimiento que se ha interpuesto ya una recusación contra el juez constitucional Ramiro Ávila Santamaría por parte del presidente de la Cámara de la Federación de Cámaras de Industria del país. Mire usted estas formas de actuar. Y es un poder económico poderosísimo. ¿Qué significa la recusación y por qué ha sido motivada, si nos puede explicar? Es tratar de apartarle del caso al juez Ramiro Ávila Santamaría para que él no conozca y pueda también coparticipar en la resolución de esta causa. Y la recusación está motivada en la que supuestamente el juez Ávila Santamaría ya ha emitido su criterio en otras consultas populares que supuestamente se han referido al mismo tema y se refieren a la consulta del prefecto provincial Yacu Pérez. Pero hemos de advertir que si un juez constitucional tiene que ser recusado porque resolvió de alguna manera un determinado caso, la Corte Constitucional va a quedar sin jueces, porque todos ellos se pronunciarán, ¿no es cierto?, en diferentes casos, y podrían darse casos análogos, y esa no es materia de recusación. Imagínense ustedes si los jueces, no olvídese de la Corte Constitucional, si los jueces a nivel nacional, en todas las materias, podrían ser recusados, porque en un caso concreto dieron una opinión y se presentan otros casos. Imagínense, tendrían que irse apartando de los procesos. Por favor, eso es realmente querer abusar, ¿no es cierto?, del derecho de recusación. Las causales de recusación están taxativamente establecidas en la legislación ecuatoriana. Doctor Castro, el tiempo se nos ha agotado, le rogaríamos concluir. Esta es una nueva maniobra de la Cámara de Industrias para tratar de apartarle a un juez recto, probo y que conoce del derecho constitucional de esta causa. Si vamos a recusaciones, entonces vendrá una cantidad de recusaciones mutuas. En el futuro, yo no sé qué juez de la Corte Constitucional va a conocer los casos, porque todos se habrán pronunciado en diferentes casos. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua, uno de los juristas que realizó una exhaustiva revisión de las preguntas que están hoy a consideración de la Corte Constitucional. Son evidentes las presiones que vienen desde el sector minero y desde el sector del gobierno, de la minería y del ambiente, que tiene importantes actores que impulsan una política prominera del régimen del presidente Lenín Moreno. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es